nuestra sociedad. Enfrenta los más grandes retos en la historia del mundo. Cambios generacionales, la tecnología del futuro en nuestro presente, cambios en nuestra forma y manera de comunicarnos o interactuar. Son temas que impactan directamente a nuestra sociedad, en nuestro país y en el mundo. De eso y mucho más, dialogamos en 50 minutos. Dios le bendiga y muy buenos días a toda nuestra audiencia que en el día de hoy se conecta otra mañana más, otro miércoles más, en este su programa en 50 minutos, espacio que sale al aire y en vivo todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por esta tu emisora Triunfo 96.9 FM, la emisora que te hace bien a través de las redes sociales de Triunfo, específicamente el Facebook Live, así que si usted nos está viendo a través de las redes sociales también de Triunfo, gracias por estar conectado y conectada con nosotros y le pedimos que nos regale un like y que al mismo tiempo comparta el programa de hoy, ya que sabemos que el programa de hoy también, como los programas anteriores, va a ser un programa muy bendecido, con mucha información que queremos compartir con todos ustedes en el día de hoy. De igual forma, si usted nos está escuchando en la retransmisión de este programa, nuestros saludos también, manténgase ahí conectado en el día de hoy y gracias por estar en sintonía. Si usted nos está escuchando a través de las ondas radiales de la frecuencia 96.9 FM y está en su vehículo, conduzca con cuidado, vaya con calma por ahí, pero manténgase ahí en sintonía de esta su emisora Radio Triunfo. Saludos a Manu, nuestro técnico, todo el equipo aquí de trabajo de Triunfo 96.9 FM que labora constantemente en favor de nuestro país y donde quiera que nuestra voz y nuestra señal pueda llegar. Y hoy en este programa, como en los programas anteriores, no tenemos, ¿verdad? Tenemos, valga la redundancia, disculpen la palabra, tenemos un programa muy especial. Queremos compartir con un invitado que yo sé que nuestra audiencia ha escuchado de él, ha compartido con su ministerio de alguna forma u otra, pero antes de presentarlo, quiero presentar a mi compañero y amigo aquí de trabajo, de ministerio, de labores aquí, que siempre me acompaña muy hábilmente en este espacio todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, y me refiero al compañero pastor Rafael Lavoy Fuster. Juan Carlos, Dios te bendiga y Dios bendiga a toda la audiencia, ¿verdad?, que nos acompaña cada miércoles a las 9 de la mañana aquí en 50 minutos. Qué bendición, ¿verdad?, poder compartir una vez más en este programa que lo que busca, ¿verdad?, lo mencionamos siempre y enfatizamos, lo que busca es brindar unas herramientas que sean útiles para enfrentar esos desafíos del día a día. Es posible que lo que esté viviendo el día de hoy no sea, ¿verdad?, no le sea pertinente, pero el día de mañana puede presentarse y sí, tomar esa herramienta y, ¿verdad?, continuar hacia adelante. Así que bienvenidos sean a En 50 Minutos y en el día de hoy tenemos un programa muy especial y de un tema que nos apasiona mucho, que es con la juventud, ¿verdad? Se habla mucho de que la juventud no hay mucha esperanza, pero lo cierto es que cuando nos movemos por ahí y vemos tantos jóvenes apasionados por el Señor, ciertamente destila, ¿verdad?, se manifiesta en nosotros una gran esperanza. Así que en esta mañana, Juan Carlos, tenemos hoy con nosotros ¿a quién? A un invitado, un hijo de la casa. Eso hace. Tenemos al evangelista José Luis Hernández, que está con nosotros en la mañana de hoy. Así que, José, Dios te bendiga, buenos días y bienvenido aquí a este programa en 50 minutos. Muchas bendiciones, Pastor Juan Carlos. Pastor Lavoy, es una bendición. Creo que Triunfo ha sido parte esencial de nuestro ministerio desde los primeros pasos. Cuando comencé teniendo 18 años en el ministerio, siempre Triunfo y el Concilio MI nos ha abierto las puertas y yo tengo más que agradecimiento para este concilio. Hemos corrido, bueno, en todos los campamentos de jóvenes, AJEC, distritales, nacionales, las convenciones de AJEC. Recuerdo en el Coliseo Batillo que fue muy impactante. Aún recuerdo aquel milagro de la joven de la Coral que Dios le enderezó las caderas y le creció una pierna cuando William Hernández era el presidente. Recuerdo. Luego de ahí predicamos en la convención regional de aquí también de Concilio, allí mismo en Atillo, que fue poderosa, y luego fuimos a la convención bienal allá en Connecticut, que fue otra experiencia, y este concilio pues nos ha abrazado, nos ha apoyado por siempre, y estar aquí pues es una bendición. Qué bueno, José, no, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, ¿verdad? Y por decir presente, y sabemos que el Ministerio de José Luis tiene una actividad próximamente que se estará realizando, pero antes de ir ahí, José, quiero que nuestra audiencia pues tal vez podamos dialogar un poquito sobre tu ministerio, tu trayectoria. Tal vez hay personas, como tú muy bien has dicho, que te han escuchado a ti, a tu esposa Yaneri, que está también aquí con nosotros en el estudio, su ministerio, los han seguido, pero no saben tal vez ese gabaje ministerial
por así decirlo, donde vienen ustedes. Hay que hablar de antes, que por lo menos lo que yo he recogido es que era boxeador, ¿verdad? Aficionado, sí. Aficionado. Pues empieza por ahí un resumen, ¿verdad, breve, para que nuestra audiencia te conozca en la mañana de hoy. Bueno, tuve la bendición de Dios de nacer en una casa de padres pastores. Mis papás fueron pastores por 34 años del Concilio de Defensores de la Fe de Puerto Rico, al cual pertenecemos, y hoy mi papá lleva 4 años que es el presidente del concilio aquí en el país, y tuve esa bendición. Yo puedo darte fe de que mis padres hasta el sol de hoy son unos modelos de lo que es ser un ministerio, un hombre de Dios, de integridad. Lo que yo veía de papi en el altar es lo que yo siempre he visto en casa, en la carretera. Mi papá tiene una integridad y un hombre de Dios, y fue un pastor balanceado, que nos pudo criar en ese balance, ¿verdad?, entre el ministerio pastoral y la familia. Mi papá sacaba sus días para ir a pasear, para ir a Disney, ¿sabes? Fue un pastor bien balanceado, y yo estuve en una casa pues bendecida. Ahora, aunque nací en esta casa de padres pastores espectaculares, una gente de Dios, me inculcaron la palabra, la semilla de la fe del evangelio, me faltaba algo, una experiencia personal que marcara mi vida. Y por tanto, pues siempre esa etapa mía de adolescente hasta los 17 años, pues vivía bien desconectado de las cosas de Dios. No me interesaba la iglesia, lógicamente iba por la obligación de que era hijo de pastor, pero estaba muy envuelto con mis amistades del barrio. Siempre yo tuve el sueño de ser boxeador, y a los 14 para 15 años pues logro comenzar en el boxeo aficionado, totalmente lejos de Dios, con una tartamudez crónica. Yo nací con esta condición, no podía hablar bien, así que nunca pensé que yo podía hacer algo que tuviera que ver con comunicar a la gente, así que ahí todo empieza. Si no lo menciona, o sea, no hay manera de que pensara de que, ¿verdad?, hubiese tenido esa dificultad en algún momento, porque ciertamente Dios te usa en la palabra y con una elocuencia, ¿verdad?, bien fluida, que jamás uno pensaría eso. Pero eso lo hace Dios, eso lo hace Dios. Y obviamente, siendo hijo pastor, oye, tenemos, Juan Carlos, otro programa más. Y llevamos varias semanas así con hijos de pastores. Con hijos de pastores, ¿verdad? Eso es un lío, eso es un lío. Creo que vamos a tener que cambiar el nombre del programa. Pero entonces, en el hogar, ¿cómo fue eso cuando tú querías ser boxeador? Porque tú sabes que ese es un deporte que dentro del marco cristiano a veces correcto, no es bien visto. ¿Y cómo ahí el viejo tuyo bregó para darte espacio? ¿O tú te le escapabas? Sí, yo quería ser boxeador desde los 9 años, Okay. pero en los gimnasios municipales pues tiene que el padre o menor firmar el papel, y mi papá pues no quería, no tanto por el aspecto quizás de él como pastor, sino él lo que me decía era: José Luis, esto es un deporte peligroso, los golpes hacen daño, mira Mohamed Ali, mira ¿cómo se llama el de aquí? Bazooka Gómez. O sea, él me hablaba de boxeadores que los golpes los dejaron afectados, y por eso es que él no me quería darle el permiso. Y yo pues a los 14 años para 15 había un boxeador en mi barrio que le decían el Perro, y yo entonces me iba escondido después de la escuela en las tardes, decía: papi, voy para la cancha, y me iba para la casa de ese boxeador, y allí él me empezaba a mover, a enseñar, hasta que papi se dio, dijo: ¿tú quieres ser boxeador? Me firmó los papeles, y a los 15 años pues tuve casi como un año y medio en el boxeo aficionado. Ese era mi sueño, mi pasión, y más que yo decía, como yo no puedo hablar, pues esto es una carrera donde no hay que hablar. Y yo pues cogí el boxeo. Los puños son los que hablan. Pero qué interesante. Y ahí, ¿cómo es esa transición? Porque imagino ya, si empezaste a los 14 y a los 17 ya uno tiene unas proyecciones, ¿verdad? Sea uno elite, ¿verdad?, destacado, o todavía está en etapa intermedia. Correcto. ¿Cómo llega entonces esa transición a conocer al Señor? Pues recuerdo como hoy, en ese año el presidente de los jóvenes de mi iglesia era Yamil Ledesma, que hoy es pastor y fue cantante, es cantante. Y yo recuerdo que yo salí un día del gimnasio de entrenar, me fui a la cancha del barrio a jugar el baloncesto y me lastimé un tobillo. Y esos días pues no podía entrenar, y había unas carteleras que se iban a dar, creo que en San José en Toabaja, en la cancha, y yo pues no podía ir al pesaje ni nada. Y Yamil, yo vivía en la casa pastoral, él vivía en la parte de atrás de mi casa, y cayó un día a casa y me dice: José, el lunes que viene es el campamento del concilio en Sidra, para que vaya con los jóvenes. Y yo dije: Yamil, yo no voy para allá, eso a mí no me gusta. Y él me dice: pero José, tú no puedes entrenar, vas a estar aquí encerrado, solo, ahí van a estar los jóvenes. Y me agarró por ahí, y yo pensé: pues voy a ir para vacilar,
pues voy para allá con los muchachos, bromeo, y fui con la mentalidad de ir por ir. Y recuerdo que eso fue en el 96, si no me equivoco, yo tenía 16 años, y recuerdo que esa mañana, fue un martes, predicó Randy Island, el evangelista. Y yo estaba en la parte de atrás del campamento Benecer, aquí yo estaba, explotaba ese año, recuerdo que pusieron carpas afuera y en el comedor y dormían jóvenes porque estaba que no cabía la gente en ese campamento. Y Randy pues coge la parte y yo le confieso que yo hasta me empecé a reír en la parte de atrás, como yo estaba desconectado de Dios, no sabía nada de esto. Pues yo veo el estilo de Randy cuando él coge la parte, dice, jóvenes, ¿cuánto cree que Dios está aquí? Y ahí entonces Randy se soltó una lengua que le habla así el espíritu, y yo como que, ¿qué es esto? Y como que hasta me reí. Okay. Y recuerdo que Randy dijo, jóvenes, el Señor me dice que antes que yo comience a predicar, Él quiere que la juventud le den la gloria. Cuando yo diga su nombre y señale del lado derecho de acá, toda la juventud de gloria al Señor y la adora. Y ahí Randy habla una lengua, está todo el mundo pasivo. Y cuando él dijo a su nombre y todos los jóvenes gloria, eso duró como 7 horas. Yo recuerdo que yo y varios jóvenes vimos como un resplandor que se metió en el campamento. Cuando yo ese resplandor me entró un temor y lo que recuerdo es que yo sentí eso como un caliente que me arropó, yo caigo al suelo. Ahí Dios me libera el momento y me da las lenguas espirituales. Y yo estuve casi 4 horas en esa experiencia donde yo no podía parar de hablar lengua, me levantaban, me volví y me caía, al punto que yo experimenté lo que es estar embriagado. Me tuvieron que llevar cargado a la caseta, cargado, más que hablando en lengua, sin fuerza, y esa experiencia, Pastor Lavoy y Pastor Juan Carlos, esa experiencia fue la que me hizo enamorarme a mí de Jesucristo, entender que Dios tenía algo para mí, y de esa experiencia, hasta sol de hoy, lo que me entró fue una pasión por buscar a Dios con toda la fuerza de mi vida. Definitivamente, ¿verdad? Una experiencia única. La sonrisa se borró. Sí. No, y ahí vemos, José, ¿verdad? Que los planes de Dios son otros. Aunque tú tenías unos planes en tu vida tal vez personal, profesional, pero cuando uno tiene un llamado de Dios encima, desde pequeño, indistintamente, aunque nos hablaste desde, ¿verdad?, de tu trasfondo familiar, pero indistintamente como tú nos has hablado de quiénes eran tus papás en el Señor, el ministerio que tus papás tenían, Dios también te había puesto un llamado a ti. Y aunque una vez más tú querías irte por otro camino, al final llegaste a donde Dios quería que tú llegaras desde un principio. Correcto, a mis papás Dios les había hablado. Creo que yo estaba ya en la barriga de mamá, Dios les habló de que ese varoncito iba a ser un predicador, un evangelista, y ellos creyeron, no dejaron de orar, a pesar de que veían mi condición del habla, perdón, tartamudez, que yo estaba lejos de Dios, en un ring de boxeo comenzando en este deporte. Yo creo que en mi iglesia nadie dio posibilidad de que yo fuera un predicador, porque es que solamente por mi forma de hablar ya soy impedimento. Y como veían que yo era un poco hiperactivo, que no me gustaba la iglesia, y realmente cuando el Señor me transformó en ese campamento, yo bajé a ese campamento lo que yo llamo enamorado de Jesús. Bueno, yo me quité el boxeo, fui al gimnasio, no vengo más, y yo empecé a buscar a Dios, encerrarme en ayuno, en oración, en mi cuarto. Había un monte en Vega Baja que se llama el Monte Oreb, ese se convirtió en mi segunda casa. Yo me pasaba metido allí casi todos los días, íbamos jóvenes en grupo, a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, 6. Luego pues logro conocer a Randy Aidan más adelante, y empecé con Randy a meterme en los montes con él, a buscar a Dios. Y bueno, fue una transición. Entonces Dios me transformó y en mí se despertó una pasión por algo. Es que yo soy creo tanto en el mover del Espíritu Santo, porque a mí lo que me transformó fue eso. Yo creo que un joven que tenga un encuentro real con el Espíritu Santo le va a cambiar la vida por siempre. No vuelve a ser igual, no, definitivamente. Jamás. Definitivamente. Y de ahí comienza entonces a desarrollarse el ministerio de evangelista. Pues empecé a buscar a Dios. Okay. Yo espero tener la experiencia sobrenatural. Un día me encerré 3 días en mi cuarto y en la puerta se dibujó la silueta de una paloma, y ahí empezó a bajar aceite por la jara. Eso duró como 3 días en mi casa. Y como vivíamos en la casa pastoral, recuerdo que el martes de oración se regó la voz y muchos hermanos subieron para ver, y cuando veían esa paloma así, la silueta y el aceite no paraba, la gente caía en bendición. Se pegó a tener experiencias con el Señor, en los momentos de ayuno, de oración, en el monte, experiencia. Y entonces Dios empieza a enviar cuanto profeta o predicador, joven, vas a predicar. Te veo en las naciones, te veo en los parques, en los estadios. Muchas veces yo usaba a la gente y me decía, mira a la evangelista Gigi Ávila, así Dios te va a usar. Pero que yo decía, Señor, pero es que yo soy tartamudo. O sea, cuando yo me paro al frente a hablar
como en la escuela, que la gente se reía de mí porque mi condición del habla era severa. Todavía tengo tartamudez, pero no como cuando era juvenil o joven. Y yo pues me trancaba. Yo estaba buscando a Dios bien fuerte, pero cuando me decían, José Luis, testifica en el culto de jóvenes, hazte una oración, yo decía que no. Yo decía, yo pararme ahí para que la gente se ríe de mí. Cuando yo empecé, hermano, Dios le. Y yo me rehusaba. Y recuerdo que un viernes me fui. José Luis, pero a ese nivel era. Sí, cuando pequeño yo fui a especialista del habla, patólogo del habla, porque no tartamudez severa. Inclusive todavía tengo mis días. Hay pastores que no me conocen fuera de un altar y cuando yo he ido a predicar fuera se preocupan. Dios mío, este predicador lo entenderán. Porque hay días que estoy más que otro y todavía me queda algo esa tartamudez. Okay. Pues entonces, en ese viernes, recuerdo que me metí al monte bien tempranito en la mañana a buscar a Dios. Y el Señor trabajó conmigo. Algo dentro de mí, el Espíritu Santo me dice, José Luis, cuando te vuelvan a decir que tomes una parte, no te niegues, confía en mí. Y eso me dio una convicción. Y ese mismo viernes me dice el líder de los jóvenes, José Luis, yo sé que me vas a decir que no, pero el próximo viernes puedes leer aunque sea un verso bíblico. Y le dije que sí. Llega ese viernes, lógicamente están los muchachos de la iglesia con el vacilón. Tacho, José Luis, léete el verso, Jesús lloró, porque si no, esto es una vigilia aquí. Pues, y la gente a la expectativa, wow, eligió el pastor que no hay quien lo entienda, ahí tiene una parte, pero yo confié que él me dijo que lo hiciera. Ese día abrí el Salmo 23 y lo leí completo de principio hasta el final, sin tartamudear. Y ese día descubrí que cuando me paro a hablar de Jesucristo y hablar su palabra, él me da esa capacidad de poder expresarme bien. Wow. Lo cierto es que, ¿verdad? Cuánto hoy, ¿verdad? En este momento, padres y jóvenes que están escuchando y posiblemente tienen una situación de igual manera y tienen ese temor, y escuchar este testimonio ciertamente les debe impulsar a acercarse más al Señor, porque ciertamente Dios cambia todas las cosas. José Luis, si tú no mencionas, si no haces ese Dios, ese, no podías saber, porque de verdad tú dices, no, yo tengo unos días que soy ahí más... está mi esposa que está haciendo con la cabeza. Pero tú dices, hay unos días que, pero a mí también me pasa, yo tengo unos días que yo digo, Dios mío, ¿cómo yo lo haré? Pero... No, y no solamente, ¿verdad?, que tal vez tengan la misma condición de José, o tal vez alguien que nos esté escuchando, viendo, que pueda identificar que tenga otra limitación. Exacto. Y que piense que esa limitación física le impide cumplir con el propósito de Dios para con ellos. Pero yo creo que si Dios lo hizo con José, lo puede hacer también con toda nuestra audiencia en el día de hoy. José, no sé qué palabra podamos darle a esas personas que puedan estar batallando en eso, que Dios le hizo un llamado, pero están viendo más la limitación que puedan tener física que lo que Dios quiere hacer con ellos. Creerle a Dios. Para Dios nada es imposible, y Jesús estableció en Mateo 17 que para el que cree todo le es posible. Moisés era como yo, tartamudo, puso la excusa y mira el hombre que Dios utilizó para liberar a un pueblo. Pedro tenía limitaciones, era un hombre sin estudio, brusco de carácter, y fue el apóstol que aún con la sombra los enfermos eran curados. O sea, yo tengo uno de mis mejores amigos, que es el sargento Carlos Evans. Perdió en una explosión de una mina en una guerra allá en Afganistán. Él perdió las dos piernas completas y parte de un brazo cuando tenía 28 o 29 años. Y la gente verá, hasta el mismo que él cuenta el testimonio, al principio pensó, mi vida se acabó, esto es imposible. Hoy en día Carlos Evans está viajando el mundo, predicando a Cristo, impactando vidas como nunca. Brasil, Europa, ha predicado en el Congreso. Barack Obama se montó en el avión con él, ¿sabe? En CNN, donde quiera que va. Y como él ahora, si sus dos piernas y parte un brazo, su ministerio ha explotado a un nivel que cuando tenía las dos piernas no había acontecido, ¿verdad? Un proceso duro, fuerte, pero es que en Dios no hay limitación. Inclusive hay que verlo, él vino a Puerto Rico este año y él corrió en el maratón del Teodoro Moscoso. Creo que hizo unos kilómetros en un carro especial y los otros en silla de ruedas. Y él nada, Carlos Evans para mí es un ejemplo de que tú eres el que te pone la limitación. Si tú le crees a Dios y si tienes un llamado, no hay nada imposible. Hace poquito Carlos Evans puso un video, él estuvo en una base. Allí había mínimo como 3,000 soldados. Y como ese hombre predicándole a Jesús, a los soldados, impactando, y la gente caía llorando. O sea, en Dios no hay limitación. Si Dios te entrega una palabra, Dios tiene un plan contigo, no importa tu pasado, tu limitación, es conectarte a la fuente que es Jesús y creerle a Él. Ahí cambian todas las cosas, definitivamente ahí cambian todas las cosas. Descubriste que hablando de Jesús, la tartamudez
desaparecía. No, cuando hablo de él, puedo decir con cuántas planchas, Marta plancha, con 3 tigres. Yo hablando así, de la cosa de Dios, puedo decir lo que no puedo decir. Ay, Muy bien. Pero aquellos que nos están escuchando y que nos ven a través de las redes, esto es así, un milagro, un milagro. Sí, fue una bendición. Entonces, pues empiezo a creerle a Dios. Y yo recuerdo que predicó por primera vez esta en mi iglesia. Y Dios pone en mi corazón hacer una vigilia. De 11 de la noche, creo que era, o de 10, hasta que acabara. Empecé en mi iglesia con poquita gente. Y en estas vigilias empezó Dios a hacer cosas, pero impresionantes, a liberar. Allí empezó Dios a poner plata y oro, muelas rotas, enderezar piernas. O sea, empiezan en estas vigilias a ocurrir unas manifestaciones que se empieza a regar. Yo lo hacía de cada 3 o 4 meses. Y llegó un punto que ya la gente no me cabía en mi iglesia, que mi iglesia como 400 personas. Recuerdo que yo ponía bocinas afuera. Para aquel tiempo se podía hacer sin problema, no sé ahora si los vecinos se quejarían, pero aquel tiempo metíamos 2 bocinas afuera y habían como 400 adentro, más de 100 afuera, y esas vigilas se acababan a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Eso era Dios liberando, bautizando. Eso empezó a regarse. Y ahí pues empiezan a invitarme a diferentes iglesias, y ahí comenzó todo. Y es como ver cuando Dios tiene algo, porque en esa época, a lo del 97, 98, 99 que arrancamos, no había Facebook, no había redes. Era una dependencia de Dios total, que era que Dios te pusiera en gracia, se regaba la voz y la gente empezaba a llamarte. Y así todo empezó. Las vigilias ya la gente no me cabía. O sea, Dios me mueve a hacer un evento en el parque de mi barrio, en Campanilla, en Tobaga, que lo hice por 17 años corrido, los lunes de Semana Santa. Y desde el primer año, un parque de un barrio, llegó un punto que hubo un año que se nos metían 5.000, 4.000 personas en un parque de un barrio o lunes santo. Allí me llegaron figuras del gobierno, artistas seculares, y en este parque la gente, Dios salvaba cientos de personas cada año. Allí, muchos de estos videos están en YouTube. Allí fue que empezó yo a levantar gente de silla de ruedas, gente sorda a escuchar. Allí los milagros fueron pero impactantes. Y ahí pues comenzó todo, ahí se empezó a regar cuando íbamos a un campamento, a un evento. Yo recuerdo un campamento que fue bien impactante en el 2001, que fue ver la juventud de asamblea de iglesia cristiana. Recuerdo como hoy que el predicador del viernes era Roberto Lugo. Y él se enfermó, pasó algo, y a última hora, yo entré a un Burger King el domingo antes, y están los líderes reunidos, y aquí invitamos. Yo había predicado una actividad de ese concilio en Vega Baja, y hay mira, eres tú, y allí mismo me invitaron ese viernes, y yo recuerdo que ese viernes fue histórico, aquello fue una manifestación pastores. Recuerdo cómo es que se acabó como a las 3 de la mañana este culto en el Chaday. Era tan fuerte que no sé cuántos jóvenes botaban aceite por la frente. Recuerdo que hasta por las orejas así le caía a los jóvenes, le salía aceite por las manos. Recuerdo un joven que estaba con las piernas rotas allí, enyesado, y empezó a brincarle allí. Fue una lluvia de milagros y manifestaciones, y eso fue como que una explosión. Y ahí arrancamos para acá en todos los campamentos de jóvenes, y como que se iba regando lo que Dios hacía, y hasta el sol de hoy. Qué interesante, porque, ¿verdad? Tu ministerio se caracteriza por milagros, que Dios hace milagros en medio de ellos. Interesante que a principio mencionabas que cuando todavía no podías hablar y la gente te decía, proyéctate, o mira, no proyéctate, mira a Gigi Ávila, si Dios te usa. Y interesante, ¿verdad? Porque el ministerio de Gigi Ávila es de salvación y milagros, y el tuyo también se ha visto, ¿verdad? Caracterizado, acentuado por salvación y milagros. Y todo comienza ahí en eso. A veces uno dice, es que tiene que pasar algo extraordinario, y lo que has mencionado, por lo menos si lo he capturado, es que los viernes tenías ese momento para irte de vigilia, hacer vigilia, Dios, sí. Y allí Dios comenzó a manifestar todos esos milagros. Sí, en la búsqueda, eso es lo que le queremos inyectar a esta generación, que amen ese tiempo de oración y de buscar a Dios. En mi época, los 99, 98, la fiebre era buscar a Dios, los jóvenes, corillo, pa'l monte, vigilia, que si estaba en una campaña Randy aquí, Benicio allá, Gigi, era buscar a Dios. Ahí es la pregunta, y yo creo que ya mismo vamos a esa pausa, porque eso que tú mencionas de buscar a Dios, y específicamente eso que, ¿verdad?, de manera marcada has dicho, de ir a los montes, eso yo no es algo que yo veo constantemente ahora. Y en mi época eso era... No es lo mismo, pero antes, yo sé que todo el mundo se montaba, vamos para el monte, y allí a tirarse en una esquina, a hablar con Dios. Y la verdad es que hay cosas que uno dice, la verdad que eso es una locura. Pero experiencias que se van ahí son demasiado sublimes, demasiado sublimes. José, ¿cuánto tiempo llevas ya de ministerio?
Cumplo este año 25, 26, yo empecé en el 98, así que saca cuenta, estamos en el 24, sí, va 26 años. 26. Wow, Empecé a predicar a gloria los a Dios, de 18, forma ininterrumpida. empecé a predicar, sí, a los 18 años. Wow, gloria a Dios. Luego, Así que- o sea, estudié contabilidad luego en la universidad, pero Dios me llama, Ujú. ahí yo coge el diploma, lo cuelga como un recuerdo y quiero que trabaje Y para está mí. full en el ministerio, Estamos de entonces. lleno trabajando para el Señor. Y continuamos aquí en este su programa en 50 minutos, como todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Que tal el pastor Juan Carlos Ramírez, mi compañero aquí también Rafael Lavoy, que conducimos este programa. Manténgase en sintonía. Hemos estado dialogando con el evangelista José Luis Hernández del Ministerio Todavía y Poder de Dios. Antes de irnos a la pausa, nos hablaba José que lleva ya sobre 26 años. Aproximadamente, ¿verdad? De forma Empecé en el ininterrumpida. 98, a los 18 años. Mira para allá. Así que se puede servir al Señor, ¿verdad? Y se puede uno dejar que Dios sea quien nos guíe, quien nos forme y que Dios sea el que enderece nuestros pasos, como nos ha contado José Luis en la mañana y en el día de hoy. José, de ahí entonces, ¿verdad? Hay muchas cosas con las que podemos hablar contigo, pero queremos en esta última etapa del programa, ¿verdad? Pues hablar también sobre la actividad que tienes próximamente, que tiene que ver con la juventud. ¿De dónde nace en el corazón de José Luis y de tu esposo y del ministerio esta pasión y este deseo por hacer una actividad específicamente dirigida a la juventud? Pues al empezar el ministerio, bien juvenil, pues como que toda la vida la juventud siempre está conmigo conectado mucho, y como yo soy bien pro deporte, y juego baloncesto, y juego mucho con las iglesias, y como que Dios ha puesto algo que siempre, mi esposa me dice, Señor, tú tienes como un dulce para la juventud, que siempre los jóvenes están conmigo ahí, me buscan, vamos a jugar baloncesto, en los eventos, y recuerdo que hace muchos años, Dios me entregó una palabra de que me iba a entrar un evento que iba a marcar como un tiempo en Puerto Rico en esta generación, y que era un evento para avivar y hacer que jóvenes tuvieran experiencia, y que en estos eventos Dios iba a sacar jóvenes evangelistas, pastores, con ministerios. Cuando llegó el 2013, o el 2014, no me acuerdo, ¿cuándo fue el primer juventud? Me llamó el 2014, el 2013 siento la inquietud, porque también, como yo soy producto de una experiencia con el Espíritu Santo, como les conté, que fue lo que me cambió mi vida, pues yo soy bien pro eso, de que los eventos de jóvenes que vamos, campamentos, convenciones, que haya un mover del Espíritu Santo que pueda marcar la vida de esta generación, porque un joven que se encuentre con Él, se va a apasionar por Jesús, va a buscarle. Pero cuando Dios me inquieta que era el tiempo va a hacerlo, yo recuerdo que el año antes, el 2013, yo hice como ¿cómo se llama esto? Como en cada evento que iba, de jóvenes, campamentos, convenciones, yo siempre preguntaba, ¿cuántos jóvenes nunca han hablado en nuevas lenguas o han tenido una experiencia con el Espíritu Santo? Entonces yo me percato que yo iba a un campamento que habían 300 jóvenes, 285 me levantaban la mano. Iba a un evento que habían 500, 460. O sea, me percato que estamos en una generación que será de 12, 13, 15, 16 que está subiendo, que aunque aman a Jesús, pero están bien faltos de esas experiencias que marcaron nuestras vidas. Y entonces pues tengo esa pasión de que Dios nos pueda dar herramientas de hacer algo que podamos impactar de forma masiva a estos jóvenes con este mover del Espíritu Santo. Pues cuando Dios me inquietó de este evento, me acuerdo que se lo comuniqué a un pastor de este concilio, Luis Rivera, lo conoce, Chito. Sí, sí. Y le Muy bien. comento, y le digo, Pastor Luis, tengo esta inquietud para el próximo año, lo que no tengo es el nombre, vamos a orar. Y a los par de días me llama el pastor Luis Rachito, me dice, José Luis, está orando y tengo el nombre del evento, Juventud 100 por 35. ¿Cómo es eso? ¿El nombre surge? ¿Quién lo da? Dios se lo inquietó al pastor Luis Rivera, Chito. Oye, Así que eso es, no sabía. el concilio MI, pues se nota esa, que ese nombre salió de aquí de un pastor de este No concilio. sabía. Saluda, Chito. Y entonces, tan pronto me dio el nombre, sentí la convicción. Y así, pues esto es un nombre que es estratégico, porque habla de todo Puerto Rico y a la vez, para mucha gente, no suena como un tema muy religioso y podemos atrapar a toda la juventud del país. Exacto. Rápido fui, lo inscribí, fue al Departamento de Estado, inscribí el nombre, todo, y el 2014 fue el primer año. Yo siento la inquietud de hacerlo en el Rubén Rodríguez de Bayamón. ¿Y sabe cuánta gente, pastores, en buen sentido, preocupada, dice José Luis, es el primer evento? Creo que no debes de hacerlo en el Rubén Rodríguez de Bayamón, y máximo cuando llevamos años, Eso te iba a decir. desde que yo llegué a vida con el Encuentro Nacional de la Juventud, Ajá. como que no hay eventos así, ¿sabes? Sí, las convenciones de concilio, eventos, pero eventos así, como que de jóvenes para ver una masa de jóvenes era Sí, como que difícil. Que trasciendan lo que es un evento conciliar de una organización. Correcto, Claro. ajá. Y entonces yo decía, pues es que a mí Dios me habló, yo estoy convencido, yo y mi esposa, nos vamos a lanzar. Yo creo que estuviste allí porque Juan Carlos lleva años conmigo, ¿verdad? Que me ha apoyado desde años. Y ese primer año, Pastor Lavoy y Juan Carlos fue en el Rubén Rodríguez, eso fue impresionante, se llenó a capacidad, el colegio acomodaba 10,000 personas.
Y aquello fue lleno, pero tepe a tepe, desde la tarima hasta atrás, los 2 pisos. Eso fue una cosa que eso marcó a la gente porque fue una explosión. O sea, aquello se abarrotó y recuerdo aquello fue una obra del Espíritu Santo que fácilmente Dios bautizó a más de 2.000, 3.000 jóvenes nuevas lenguas, los jóvenes poseídos por demonios eran liberados. Allí jóvenes vieron milagros de gente que no podía caminar, andadores. Mal contado, si no me equivoco, pasamos casi los 1.000 jóvenes ese año que se entregaron a Jesús. Wow. Eso fue una explosión del Espíritu Santo, pero aquel consejo se estremeció y desde ahí hemos seguido ya por 9 años y cada año yo creo que el evento que menos gente ha ido, porque a veces han habido eventos que han habido vaguadas, que no ha afectado un poquito la asistencia, y el evento más flojo en asistencia, hablamos de 6.000 jóvenes, como el año pasado, que cayó una vaguada, que estaba todo el túnel de Minilla inundado, San Juan, el portón se tuvo que abrir a las 2 de la tarde porque cayó un diluvio, y con todo eso nos llegaron 6.000 y pico de jóvenes al Coliseo, y es un evento que ha despertado algo en la juventud, pastores, y lo que vivimos en este evento cada año. El año pasado fue una marca porque... Y él me escribió, me dice, José Luis, desde el 80 y algo en Venezuela, yo no veía una manifestación de liberación tan masiva, cientos y cientos al mismo tiempo. Y bueno, los jóvenes fueron liberados. En este evento hemos visto, jóvenes han visto frente a ellos, desde un sordo mudo al instante Dios sanarlo, jóvenes con extremidades que le faltan de pierna, de pie, crecer. Hay gente soltado muletas, una mujer que soltó la silla de ruedas. O sea, los milagros, yo recuerdo la segunda versión, pastores, fue tan fuerte la manifestación de los milagros, que el Señor me dice, dile a los jóvenes que los voy a usar, que oren por los enfermos. Y en el mismo Coliseo, le entró una fe a los jóvenes, que ellos mismos, si veían a alguien con un bastón, le caían como 15 arriba, en el nombre de Jesús, suelta esos bastones, y los jóvenes empiezan a orar, y la gente, Dios hace amarlo en el Coliseo. O sea, ni aún ni cuando Dios está orando por la gente, los jóvenes activados en fe, pegan a orar. O sea, el evento carga algo tan especial. Hace 2 semanas yo estoy en Pensilvania, en el 2018, recuerdo como hoy también en un móvil de liberación, un joven que fue libre y sacó una bolsa de droga, tenía una cápsula de crack, y creo que era o marihuana o cocaína. Cuando él es liberado, él le entrega la bolsa de drogas a un servidor, a un mujer, y le dice, yo no quiero ser más usuario de esto. Me dan la bolsa a mí en la tarima y yo la tiré al piso y yo la rompí. Estoy en Pensilvania hace 3 semanas atrás, creo que fue, allá en Lebanon. Estamos en la mesa con las camisas, el disco de mi esposa, y alguien me dice, José Luis, hay un joven que dice que necesita hablar contigo. Pues que venga para acá. Llega este joven, yo lo abrazo, y él se sonríe y me dice, ¿usted se acuerda en el Juventud 100x35 del 2018? El joven que fue libre y empleó una bolsa de droga. Pues claro que me acuerdo de eso, soy yo. Y yo, ¿qué? Wow. Y me saca la foto, porque esa foto está en Facebook, en el álbum. Este soy yo. Desde ese día hasta el sol de hoy 2024, 6 años luego, no he vuelto a tocar la droga. Le sigo sirviendo a Jesucristo. Me casé, vine aquí, estoy trabajando, tengo mi casa y Dios me ha bendecido. Eso es lo que vemos en este evento. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y quiero que sepa, José, y Yaneri, creo que no te lo he dicho nunca, no es la primera vez. Como pastor doy fe. Mis jóvenes también han participado de esos eventos, y específicamente creo que fue el que estuvo Keropi. ¿Eso fue el año pasado? Pues el año pasado. Mis jóvenes también fueron marcados. Llegaron de allí, de ese evento, hablando, sí. Muchos hablaron en lengua por primera vez, muchos recibieron el Espíritu Santo también, o sea, por primera vez allí en tu evento, y decimos esto como testimonio, no para exaltar la figura de nadie, sino para Jesús. Que usted sepa que son eventos que están diseñados con el único fin y propósito, en este caso, de bendecir la juventud de nuestro país. Así que hacemos un llamado de esta plataforma a todos los pastores, líderes de jóvenes, pastores de jóvenes, consejeros. Mire, haga su grupo. Este próximo sábado, José, va a ser el encuentro de juventud 100x35. ¿Dónde va a ser este año el evento? Coliseo Manuel Petaca Higuina de Arecibo. Coliseo súper céntrico, usted lo ve en la misma autopista, es bajar si llega, súper cómodo, es el segundo más grande del país, acomoda 13.000 personas, las facilidades, el alcalde está mano a mano, el municipio, la policía, tenemos un equipo de trabajo, tuvimos la reunión y administración el lunes. Tenemos sobre 85 servidores, sin contar el staff y la seguridad, más policías que van a estar allí, y el ambiente que hubo, la presencia de Dios, estamos listos. O sea, agradezco al municipio de Arecibo, a su alcalde Tito Ramírez, que sencillamente han sido unos facilitadores para que esto allí se dé, y están emocionados al punto que en su página personal el alcalde dijo, eventos como este es lo que necesitamos en Arecibo, cuando jóvenes están muriendo por la droga esta química con el
Fentanilo. Oye, y en Arecibo, ¿verdad? Correcto, en Arecibo. O sea, creo que estamos a la expectativa de algo grande. Y como comentabas, pastor, vean los pastores esto como una oportunidad. ¿Sabes los testimonios que yo puedo enseñar? Pastores que me han escrito, José Luis, mis jóvenes eran otros. Jóvenes que no querían buscar a Dios, con rebeldía, que iban obligados. Me llegaron el domingo encendido, hablando en lengua. Pastor, queremos ir al Instituto Bíblico, queremos estudiar la Biblia, queremos orar. Y esta es una oportunidad, pastor. Inclusive un pastor que llamó a mi hermana, la pastora Elizabeth, que es la coordinadora de Moca, y le dice, tengo una juventud que nunca han tenido experiencias con Dios y quiero ver de Moca, le voy a alquilar una guagua para que vayan allí y tengan esa experiencia. Entonces, pastor, este evento es para beneficio de tu iglesia. Jóvenes allí van a ser avivados, tocados, transformados. Yo tengo hijos de pastores, que allí su vida la ha cambiado. ¿Sabes? Hijos de pastores que me han caído hasta poseídos por demonios en estos eventos. Y hoy están predicando. Tengo un caso específicamente que el año pasado el joven quería subir a la tarima a agredirme en una manifestación demoníaca. 5 ujieres no podían con él. Una fuerza, pero demonios, y los demonios lo quería hacer brincar la valla porque él quería golpearme endemoniado. Pero el joven allí quedó liberado y después de verlo danzando, hablando en lengua, bautizado, y ver el cambio de rostro cuando estaba poseído por demonios, su papá me llamó. Hoy en día ese joven está predicando en su iglesia, está activado y su papá está súper agradecido, no por mí, por el Espíritu Santo, Gloria que en este evento, como no es mío, es de él, él se encarga de manifestarse allí. Así es. En 50 minutos. Fue una presentación de Triunfo 96.9 FM en colaboración con nuestros moderadores. Deseamos que el mismo haya sido de mucho beneficio y conocimiento para su vida. Les esperamos la próxima semana en 50 minutos.